Durante 100 días, entre abril y julio de 1994, la peor maquinaria asesina en la historia de la humanidad arrasó Ruanda. 1 millón de tutsis fueron asesinados por hutus radicales que habían puesto de su lado a gran parte de la población. Recorrí todos los edificios. Había cadáveres por todas partes, en todos los edificios. Donde quiera que mirara, aquí también, en el patio interno. Todo estaba tapado de cadáveres. 35.000 muertos. El suelo estaba tapizado de muertos. ubundi barahageze igitero kije batangiye kwica bamwe nyine bakamamagira birukanka bavamo ramamagira irukanye abavuyemo barabishe barabafashe bakabica nangwa benshi babiciraga ku mazi abarokotse ni bakeya cyane twaharokokeye turi benshi twaba turi nka bane mubara ahangaha murashe aha hengukiye asanga umwana we yapfuye ko nanjye bagiye bazi ko napfuye kuko kandi koko nari napfuye bari bakoresha uyu bari umutima gushya wakanguse wavuye ahangaha intore rimwe zari zahagiye iyo urabona hano bahateye amasaha agiye umunsi bateraga byari mu masaha ya saa 9 ntabwo abantu ntabwo babishe ngo babarangize bumva bwari bwije ari abahateye bari benshi ariko n'abahungiye natwe twari benshi baraje baratwica uwo munsi saa 11 yarageraga bagataha. El primer día que llegó el Interahame, muchos pobladores hutus y tutsis estaban reunidos en la plaza del mercado. Primero pensaron que eran simples bandidos y trataron de defenderse, pero fue imposible. Los aldeanos, tanto hutus como tutsis, tuvieron que sacarse la ropa y echarse al suelo, bajo el sol abrasador. Es el 15 de abril de 1994 a las 11 de la mañana. El sol quema a esa hora en Ruanda. A las 3 de la tarde, el Interahame ordena a los hutus que se pongan de pie. Les dan machetes, lanzas y porras. Los tutsis quedan tumbados para siempre. Alrededor del pueblo se desata el pánico. Casi todos los tutsis huyen a la iglesia y el convento, donde se sienten seguros. Por desgracia no es así. Solo pocos logran escapar. Este anciano es uno de ellos. Con el pecho atravesado por una lanza, caminó 25 kilómetros hasta la vecina Tanzania. Fue el peor genocidio de todos. Un genocidio siempre es cruel, pero imagínese que en Ruanda hubo personas que pagaron para que los asesinaran de un disparo. Los métodos de los asesinos eran crueles. Les cortaban los brazos y la cabeza a la gente. Después dejaban los cadáveres tirados. Arrojaban a los niños contra la pared para matarlos. Hicieron cosas espantosas. Contamos 56 métodos diferentes para matar. Con el avance de Inkotanyi, Denis Polisi intenta construir poco a poco nuevas estructuras. Lo primero que me llamó la atención fue el hedor. Había mal olor por todas partes. Después fui a las casas. Las paredes de los edificios estaban llenas de sangre. Era estremecedor. En Nyamata matan a 50.000 tutsis. Primero en Nyarubuye y después en Nyamata. Las dos masacres se cobraron 1/8 de todas las víctimas del genocidio. A comienzos de mayo ya habían muerto 2/3 de las víctimas. Mientras caminaba por las calles de Nyamata, alguien me dijo que en el pueblo aún había niños de los que nadie se ocupaba.
Il n'y avait pas d'encadrement. Todos los edificios estaban vacíos. Tout ça, c'était vide. J'ai demandé à ce Entonces que pedí que los llevaran a la escuela J'ai y cantamos commencé à juntos. chanter avec eux. El FPR Inkotanyi avanza y obliga a retroceder a las tropas del gobierno. Los Interahamwe siguen saqueando y matan a los tutsis que escaparon de las primeras masacres. Los soldados de Kagame pasan por los pueblos, por encima de los cadáveres de los tutsis, y matan a los hutus que se cruzan en el camino. La batalla por Kigali del 21 de mayo es devastadora, tanto para el Inkotanyi como para las tropas del gobierno. Paul Kagame resuelve proceder lentamente y por etapas para proteger la vida de sus hombres, que más tarde necesitará para la reconstrucción del país. No quiere sacrificarlos por la victoria en una de las últimas batallas. Los Inkotanyi toman una ciudad tras otra. A comienzos de junio de 1994, las tropas del FPR derrocan el gobierno que huye a Gisenyi, en el oeste del país, junto a la frontera con Zaire. Francia debe reconocer que sus protegidos están por perder la guerra. El 18 de junio de 1994, el presidente francés ordena la Operación Turquoise como medida humanitaria. El tiempo apremia, explica, a pesar de que ya han muerto el 75% de los tutsis. ¿Qué quería realmente Francia en Ruanda, donde el Inkotanyi estaba a punto de tomar el control? En primer lugar, los franceses querían negar la legitimidad del Frente Patriótico ruandés. Si hubiera sido posible, nos hubieran negado la legitimidad en todo el país. El FPR Inkotanyi nos amenazó. Amenazaron con volver a expulsar a los franceses del país. Fue alarmante e inquietante. Cuando Francia recibió el mandato de la ONU, se contactó con Kagame a nivel político. Al comienzo de la operación, le explicaron que Francia no tenía la intención de reconquistar Ruanda ni de enfrentarse al FPR. Algunos soldados franceses habían cumplido operativos en Ruanda años antes. Ahora estaban nuevamente en el mismo país, pero debían adoptar una actitud diferente a la de entonces. Debían ser imparciales. ¿Imparciales ante el genocidio? La neutralidad de Francia se cuestionó siempre. La cuestionaron los Inkotanyi, observadores externos, y más tarde también oficiales franceses. El capitán me dijo, tenemos la orden de detener al FPR mediante una emboscada en el bosque de Nyungwe. A las 6 de la mañana, cuando estaban por despegar los helicópteros, vino un oficial del Estado Mayor, cruzó los brazos y dijo, alto, alto, y los helicópteros que estaban por despegar tuvieron que aterrizar. Nos enfadamos mucho porque nos habíamos preparado para ese operativo y todos estaban muy tensos. Me lancé del helicóptero, agarré al oficial de Estado Mayor y le pregunté qué era todo eso. Quise saber quién había dado la orden. Me explicó muy tranquilamente. Era el 1 de julio a las 6 de la mañana. Que la operación había sido cancelada. Hubo un acuerdo con el FPR y Francia establecería una zona humanitaria segura. En París reina el desacuerdo tanto en el Estado Mayor del Ejército como a nivel político. En el gabinete de François Mitterrand hay dos grupos. El primero con el secretario general de la presidencia, Hubert Védrine, y el ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, con el apoyo de los militares recalcitrantes, quieren detener a Paul Kagame. El otro, con el primer ministro Édouard Balladur y el ministro de Defensa François Léotard, se muestra reacio y prefiere una operación puramente humanitaria.
Parte del ejército quería la guerra y en el grupo de Chirac algunos lo apoyaron, porque eso habría perjudicado al primer ministro Balladur. Edouard Balladur envía a 2 emisarios a Ruanda para que hablen con Paul Kagame. El escritor Jean-Christophe Ruffin y el historiador Gérard Prunier. Debíamos persuadir a Paul Kagame. Le explicamos, en Francia hay algunos locos que quieren combatir contra ustedes, y en Ruanda hay otros locos que quieren combatir contra Francia. Y bien, tratemos de evitarlo. En el marco de este encuentro se determina el área de la zona humanitaria segura. Por un tiempo se reducen un poco las tensiones, pero el Inkotanyi no quiere aceptar que Francia les impida la victoria definitiva. Finalmente, recurren a una medida que hasta ahora era casi desconocida para la opinión pública. A mediados de julio, unos días antes de la victoria definitiva, el Inkotanyi toma prisioneros a 23 soldados franceses cuando querían cruzar su línea. Capturamos a 23 soldados franceses y los retuvimos para presionar a Francia. Les dijimos a los franceses, este es nuestro país y estaremos en esta región, les guste o no, porque es nuestra tierra. Si nos dejan seguir, liberamos a sus soldados. No queríamos que murieran, solo queríamos recuperar nuestro territorio y hacer cumplir nuestros derechos. Finalmente, eso ayudó a solucionar el problema. Los errores y las tonterías se pagan caro en la historia y en la política. Por entonces Francia cometió una serie de equivocaciones, impulsada por el deseo de dominación francesa en África. Francia creía que el imperialismo anglosajón cuestionaba esa supremacía, porque se decía que el FPR recibía el apoyo de Uganda, que estaba bajo el dominio británico. Pero a los ingleses no les interesaba el FPR. El 4 de julio, el Inkotanyi toma Kigali. El 18 de julio, todo el país está bajo su control, con poco más de 12.000 soldados. Paul Kagame tiene 36 años de edad y debe afrontar las consecuencias de una ola de terror y destrucción sin precedentes. El terrible balance al cabo de 100 días, 1 millón de tutsis asesinados, 250.000 mujeres violadas, 2 millones de hutus moderados utilizados por los extremistas como escudos humanos en la frontera con Zaire. Olía a muerte por todas partes. La muerte estaba en todos lados. Todo estaba más o menos muerto. Aún los que habían sobrevivido estaban muertos por dentro. Se les veía en el rostro. No sabíamos por dónde empezar, pero teníamos que empezar por algún lado para reconstruir el país. Teníamos que hacer algo. No podíamos ver cómo el país se hundía. En Ruanda no hay nada. No hay combustible, ni electricidad, ni billetes. Los tutsis sobrevivientes regresan lentamente de la diáspora. Vuelven a un país que no reconocen, un país lleno de cadáveres. Los que vuelven se instalan en las casas abandonadas y destruidas. El nuevo gobierno de unidad nacional intenta aparentar normalidad. Paul Kagame se convierte en ministro de Defensa y vicepresidente. Pasteur Bizimungu, un hutu moderado que se unió al FPR, ocupa el cargo de presidente. Pero en el fondo, todos saben que el verdadero poder proviene del jefe militar, Paul Kagame. Las fuerzas ruandesas de defensa tuvieron una gran responsabilidad. Nos hicimos cargo de un país donde no había nada, ni policía, ni gendarmería, ni nada. No había instituciones ni administración. Tuvimos que construir todo de cero. Y en algunas zonas remotas del país, los miembros de Interahamwe seguían matando gente. A ellos también debíamos detenerlos.
Por lo tanto, las fuerzas ruandesas de defensa estaban un poco estresadas y desbordadas. Al Inkotanyi sobreexigido le cuesta imponer disciplina, empezando por ellos mismos. Oficiales del FPR cometen actos violentos contra civiles. Soldados armados vengan a sus familias. Algunos oficiales parecen perder el control al estar rodeados de muerte. Paul Kagame trata de romper la dinámica de represalias que se está imponiendo. Encarcela a cientos de hombres y ordena ejecutar a otros como medida de intimidación. Paul Kagame emplea un instrumento político dudoso y de doble filo, el reinado del terror. La pregunta se mantiene hasta hoy. ¿Tenía otra opción? Es una pregunta muy difícil. Usted sabe que aquí no hay certezas absolutas. Pero entonces yo sabía, al igual que todos los demás, que a pesar de la disciplina estricta, pasarían determinadas cosas que acabaron sucediendo. Todos somos seres humanos. El 22 de abril de 1995, el Interahamwe, que se había infiltrado en el último campo de refugiados que quedaba en suelo ruandés, ataca a soldados del Inkotanyi. La ONU mira de brazos cruzados. El contraataque del Inkotanyi no se hace esperar. Casi 4.000 personas son asesinadas, muchas de ellas aplastadas en la estampida. El gobierno en Kigali siempre presionaba para que se disolviera el campo y la gente regresara a sus pueblos y sus hogares. Terminó con esta masacre tremenda. Creo que en este caso se juntaron dos cosas: brotes espontáneos de violencia, comprensibles en una situación así, y una estrategia del terror. Después de tanta violencia, la venganza personal es inevitable. Por ejemplo, de parte de los soldados que quieren vengar a sus familias asesinadas. Viajé con el presidente Kagame a diferentes países europeos para dejarle en claro a Europa que en Ruanda siguen asesinando gente y los responsables regresan tranquilamente al Congo. ¿Y ustedes qué hacen? Nada, siempre las mismas palabras vacías y promesas poco realistas. No hicieron nada y comprendí que no harían nada. Si bien les dije que en el campo de refugiados del Congo había armamentos, ¿en qué otra parte del mundo hay campos de refugiados como esos? Si brindan ayuda humanitaria en esos campos, así ayudan a las milicias y los grupos armados que están detrás de la frontera. Le pedimos a Mobutu durante 2 años que desarmara a esos grupos y los sacara de la frontera. Pero no hizo nada de eso. Kabila quería hacer algo contra Mobutu y me pidió ayuda. Pero le dije, yo no tengo ningún problema con Mobutu, no puedo ayudarte. Pero conozco a alguien que sí tiene problemas con él. El vicepresidente Paul Kagame. Laurent Désiré Kabila se convierte en un importante aliado para Paul Kagame en la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo. No obstante, Kagame permanece en segundo plano. La batalla la libra su confidente, el general James Kabarebe. Conocí a Laurent Désiré Kabila aquí, en este campamento militar. Me impresionó mucho. En la década del 60 había combatido el régimen de Mobutu con el Che Guevara. Yo había leído un libro del Che Guevara y supe que Kabila era el hombre indicado. Yoweri Museveni, el presidente de Uganda, le da apoyo diplomático a Paul Kagame y le entrega armamentos. Estados Unidos está de su lado. Los franceses apoyan a Mobutu. Es el inicio de la Primera Guerra del Congo. El primer paso
es la disolución del campo de refugiados hutu. El Inkotanji atacó y dejó un corredor abierto en la ciudad de Goma. Este llevaba a la frontera de Ruanda. El Inkotanji dejó la frontera de Ruanda abierta y todos los refugiados que tuvieron la oportunidad cruzaron la frontera. Algunos soldados también fueron a Ruanda, pero la mayor parte de ellos se replegó en el interior del Congo. Los campos de refugiados se disuelven. Después de 2 años en el exilio, casi el 90% de los refugiados hutus regresan a Ruanda desde Zaire, la actual República Democrática del Congo. Ningún país permite que lo ataquen desde sus propias fronteras. Probablemente cualquiera hubiera reaccionado como Kagame, ya que la amenaza era real. Después de la disolución de los campos de refugiados, a fines de 1996, comenzó el regreso masivo en dirección oeste. Al mismo tiempo, hubo severos ataques de represalia, venganzas y nuevas masacres. Los equipos apostados allí de Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja y el ACNUR eran los centros logísticos de contacto para los refugiados. Los acogían y cuidaban, pero también debían cavar fosas comunes para los muertos. En el contexto de este desastre humanitario, las tropas de Laurent Désiré Kabila y James Kabarebe siguen avanzando en Zaire. Después de solo 6 meses llegan a Kinshasa, la capital. A los antiguos genocidaires, los perpetradores del genocidio, los acorralan o los matan. En algunos casos, utilizan a civiles como escudos humanos. Les troupes de Laurent Kabila ont atteint leur objectif. Ils occupent la capitale du Zaïre. La dernière page du moboutisme se tourne. Kinshasa est tombé. Ces troupes de l'Alliance qui sont rentrées de façon tout à fait pacifique, comme vous pouvez le voir sur ces images, dans le centre même de la ville. Vous remarquez que si les gens sont exubérants, les troupes de l'Alliance restent bien disciplinées. Ils ont le visage fermé. Vous êtes content d'être arrivé? I speak not. What do you speak? Not. Con la conquista de Kinshasa, el teniente coronel James Kabarebe acaba con los 30 años de dominio de Mobutu. El nuevo presidente será, según lo acordado, Laurent Désiré Kabila. Pero pronto ocurre un nuevo desastre. Zaire vuelve a llamarse República Democrática del Congo. El país está hecho añicos, pero aún despierta la codicia. Después de poco menos de un año, se generan nuevas tensiones. Kabila culpa a Inkotanji de apoderarse de las riquezas del país y amenaza duramente a los Tutsis que viven en el Congo. James Kabarebe regresa a Ruanda, donde se libran las últimas batallas a comienzos de 1998. En la región del lago Kivu, entre Ruanda y el Congo, los antiguos genocidaires y grupos hutus armados inician nuevos ataques contra los Tutsis que viven allí. Los lidera el general Paul Rwarakabije. Algunos soldados ruandeses que apoyaron a Kabila regresaron a su país para combatirnos desde allí. Por eso comenzamos a infiltrar a nuestros soldados a Ruanda. Unos 50 soldados por semana. Se movilizaban de noche y llegaban a Ruanda en la oscuridad. A medida que aumentaron el número, el nuevo gobierno se dio cuenta y las luchas se intensificaron. Ces groupes persistent. Leurs intentions n'ont pas changé. Ils sont armés et veulent utiliser leurs armes. Nous sommes déterminés à les combattre.
Notre rôle est de débarrasser le pays de ces groupes qui ont probablement commis le génocide et qui continuent à faire la même chose. Algunos querían seguir luchando en Ruanda. Otros dijeron, ya perdimos tanto, regresemos al Congo y organicémonos de nuevo. Yo, en calidad de comandante, me decidí por lo segundo. El general Rwarakabije retira a sus hombres de Ruanda al este del Congo. Allí reorganiza a su grupo de rebeldes. Se reanudan las masacres. Laurent Désiré Kabila apoya ahora a los rebeldes en la lucha contra Paul Kagame. Comienza la Segunda Guerra del Congo, en la que participan 7 países. Todavía hoy, 20 años después, luchan en el este del Congo decenas de grupos rebeldes por las valiosas fuentes de materias primas ante la ONU, que mira impotente y de brazos cruzados. Un genocidio destroza toda esperanza. No genera nada bueno. Violencia, represalias. Es un círculo vicioso interminable si no fuera por el intento de perdonar. Un proceso histórico de reconciliación gracias al esfuerzo de incontables personas. La pena de muerte no puede ser una solución. Hemos perdido a tanta gente, más de 1 millón de personas. No resuelve nada matar a los que los mataron. Seguiríamos matando hasta el agotamiento, aun cuando tuviéramos derecho a hacerlo. ¿Para qué nos serviría? Si condenáramos a muerte a tantas personas, ¿qué ganaríamos? Por eso no necesitamos la pena de muerte. El genocidio afectó a todos los ruandeses, en ambos grupos. Un hutu que no actuó activamente en el genocidio seguro tenía un primo o un familiar que sí mató. Lo mismo en el caso de los tutsi. Aun cuando no fueran víctimas directas del genocidio, todos perdieron a algún familiar. El genocidio afectó a cada uno de los ruandeses. Tito Rutaremara impulsa la fundación de la Corte Gacaca, un procedimiento de mediación que se basa en un sistema judicial tradicional de Ruanda. Casi 2 millones de personas comparecen ante el tribunal. La mitad recibe una condena. Los jueces son del pueblo y el principio que se aplica evita la impunidad y las represalias. Los que mataron, pero son simples esbirros, reciben una condena de unos 7 años de prisión. Las sentencias trajeron justicia, porque en un genocidio hay diferentes tipos de perpetradores. Hay autores intelectuales que planifican todo e involucran a los demás. Hay ejecutores que reciben órdenes y las llevan a cabo. Todos deben asumir la responsabilidad de acuerdo con el nivel en que operaban. Yaragowe kubona icyo gihe nabura nsoreze nawe icyo gihe ko wari umubonye ari inshuti yawe iyo umushyira ahantu noneho ejo akazarenza umunsi ubwo amagambo nayo mbega nta n'ikindi nongera kuvuga. Entiendo a las víctimas que dicen, ustedes no hacen lo suficiente por mí, no hacen lo suficiente para que haya justicia. ¿Cómo puede ser que los que mataron a mi familia sigan viviendo? Lo entiendo perfectamente, pero
Necesitamos la reconciliación para darle un futuro a nuestro país. Todos necesitamos ese futuro. Los procesos de Gachacha también fueron controvertidos y no pudieron resolverlo todo, pero ayudaron a las familias a superar el genocidio. Aun cuando los sobrevivientes nunca puedan perdonar y los responsables no esperen perdón. Al mismo tiempo, el Incotanyi integró excombatientes de las tropas del gobierno de Habyarimana en el nuevo Ejército Nacional. Un punto de inflexión decisivo en 2003 fue la capitulación del general Rara Kabille. Tuve una larga conversación con el general Kabarebe, el jefe del Estado Mayor del Ejército FPR. Me dijo, si nos enfrentamos en la lucha, mueren ruandeses en ambos bandos. ¿Por qué lo hacemos? Me explicó su punto de vista y le hice varias preguntas. Me explicó todo en detalle. Finalmente, muchos autores intelectuales del genocidio deben rendir cuentas. Los rastrearon en muchos países del mundo y los llevaron ante la justicia, como el coronel Theoneste Bagosora y el ex primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda. Los ideólogos extremistas hutus ahora eran solo una minoría. En noviembre de 1994 se conforma en Arusha, Tanzania, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Arrestan a 86 autores intelectuales del genocidio y 70 de ellos reciben una condena, la mayoría de cadena perpetua. Monsieur Jean Kambanda, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable. En Francia, país al que se reprocha haber estado del lado de los genocidas, el juez de instrucción, Jean-Louis Bruguière, interpone una demanda contra el gobierno de Paul Kagame. Jean-Louis Bruguière se ganó el apodo de cazador de terroristas. Siempre representó los intereses del Estado francés. Bruguière desarrolló una hipótesis determinada e hizo todo lo posible por corroborarla. Publicó un sumario asombroso. Leí su informe de la investigación y debo decir que equivale al ensayo de un bachiller mediocre. No vale nada. Bruguière culpó a los miembros del gobierno ruandés de ser en gran medida responsables del genocidio. Así causó una crisis entre ambos países que les vino bien a muchos. Porque el gobierno francés les dio apoyo militar a los genocidiers, los perpetradores del genocidio. Con esta demanda quería desviar la atención de eso. Dos importantes estados democráticos de Europa instrumentalizaron su sistema jurídico y lo pusieron en ridículo. Peor que la peor república bananera. Para liberarse, responsabilizaron a las víctimas del genocidio por su propio exterminio. Es increíble y absolutamente trágico. Se dictan órdenes de captura contra 9 personas de confianza de Paul Kagame, también contra James Kabarebe. En consecuencia, Ruanda rompe relaciones diplomáticas con Francia. La crisis está en su momento más álgido. En 2009, el sucesor de Bruguière, el juez de instrucción Marc Trévidic, cuestiona gran parte de la investigación de su predecesor. Recién ahora Ruanda reanuda sus relaciones diplomáticas con Francia. Sourire et protocole élyséen, Paul Kagame, président du Rwanda, refuse avec obstination de s'attarder sur la tumultueuse histoire franco-rwandaise. La visite est dénoncée au boudé par d'anciens responsables de l'armée et de nombreux hommes politiques. L'entreprise de falsification de l'histoire, qui est régulièrement développée par le régime de Kigali, est à la fois mensongère et insultante pour la France. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé à ce sujet. Je ne vais pas revenir sur le fond. Bien.
Lo lograremos. No abrigamos ningún rencor. No hay nada de nada. Ganamos y no estamos enfadados con nadie. ¿A quién debemos apuntarle nuestro rencor? ¿A quién? Es una secuencia de acontecimientos, un sistema de dependencias que causa este tipo de cosas. Nosotros, los ruandeses, también tenemos una gran responsabilidad. Por supuesto, en primer lugar, los ruandeses somos responsables de todo. Nyarubuye, 22 años después de la masacre. Los restos de los muertos de la fosa común se llevan al monumento a la memoria. Los últimos rastros visibles del genocidio a la generación anterior. Cuanto más tiempo pasa, menos se olvida el genocidio. El silencio que pende sobre las colinas evoca ese vacío lacerante. Es difícil definir la Ruanda de hoy. Muchas contradicciones se mantienen. Desde el año 2000, Kagame fue ratificado en su cargo de presidente por tercera vez con una amplia mayoría. Ese éxito electoral plantea interrogantes, y el gobierno de Kagame está lejos de equipararse con los estándares occidentales. A pesar de todo, Kagame goza de mucha popularidad, ya que le devolvió a Ruanda la seguridad y la estabilidad que le faltaron durante tanto tiempo. A fines de 2015, los ruandeses votaron un referendo constitucional para revocar la limitación del período de mandato presidencial. Para la comunidad internacional es preocupante. Mr. President, my name is Kenneth Agutamba. I write for the New Times. It's an honor to be here. To the Rwandans who voted overwhelmingly to remove constitutional term limits, what's your message to them? And to the critics abroad, what's your answer to them? Thank you very much. Like I was reading, I think, was it Time magazine or something, and had written that the majority of Rwandans have chosen a dictatorship. I think that is giving dictatorship a good name. Probably they are making that mistake without knowing that they are making a mistake. Because if a dictatorship means, one, the choice of people, two, if a dictatorship produces some of the things we had earlier that I repeated, it's about security, safety, stability, it's about women empowerment, it's about people living together where the past has been terrible and different. It's about progress being made. People can feed themselves, they have food security. Paul Kagame representa en todo el mundo su idea del futuro de África. Revive el concepto del panafricanismo, el afán de cooperación de todos los estados africanos y su independencia en términos de cultura, política y cuestiones de energía. Para simbolizarlo, el último sábado del mes, todos los ruandeses deben participar en tareas conjuntas. Cohesión mediante el trabajo.
Si observamos los desarrollos internacionales, comprobamos que África siempre lleva las de perder en lo político, lo social, lo económico. ¿Por qué? Mi concepto del panafricanismo intenta eliminar ese desequilibrio, así como la idea imperante de que determinados países y pueblos son superiores a otros y que los africanos siempre están al final de esa jerarquía. El término panafricanismo incluye mucho para mí. Para mí significa la cohesión de todos los africanos en una comunidad. Bajo el signo del panafricanismo, África podrá fortalecer su posición en el mundo. Después de todo, por lo que África tuvo que pasar, después de todas las malas administraciones y las cosas malas que África vivió tanto desde afuera como desde dentro, nosotros debemos ocuparnos de las deficiencias internas. Después podremos combatir las deficiencias que nos llegan desde afuera. No soy un combatiente Inkotanji que arriesgó su vida en la guerra cuando tenía 20 años en 1990. No soy el jefe de Estado ruandés, el garante de una unidad nacional que se destruyó aquí en Ruanda, como en ninguna otra parte. Solo pude descubrir y observar las particularidades de Ruanda en el marco de mi proyecto fílmico, las contradicciones y las similitudes. Resiliencia no es sanación, pero es el camino a la sanación. A la Ruanda de hoy solo se le puede desear una cosa: que su pueblo sea lo suficientemente fuerte como para desterrar de una vez y para siempre a los demonios del pasado.